Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepúrese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. Noé, 120 años construyendo el arca, lo que nadie cuenta. ¿Te imaginas pasar 120 años de tu vida construyendo algo que nadie entiende? Un barco gigantesco, más grande que un campo de fútbol, en medio de tierra seca, a kilómetros de cualquier océano. Esta no es la historia de un marinero, es la historia del proyecto de ingeniería más ridiculizado de todos los tiempos. Es la historia de Noé, un hombre que recibió una orden que desafiaba toda lógica, meteorología y razón humana. Mientras el mundo a su alrededor se hundía en una fiesta de violencia y depravación, él levantaba vigas de madera, obedeciendo una voz que le advertía de una catástrofe que nadie podía concebir, una lluvia que ahogaría al mundo. Esta es la crónica de una fe inquebrantable frente a un siglo de burlas. Para entender la locura de la tarea de Noé, primero debemos entender el mundo en el que vivía. Génesis capítulo 6 lo describe sin rodeos. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Pero violencia, en hebreo, jamás, no es solo crimen, es una crueldad desenfrenada. Es abuso de poder, es la mentalidad de el más fuerte sobrevive y aplasta al débil. La Biblia dice que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solamente el mal todo el tiempo. No había descanso, no había bondad, no había conciencia. Era un mundo sin ley, donde los Nefilim, gigantes de renombre, imponían su voluntad. Era un mundo donde Dios miró y sintió dolor en su corazón. Un mundo que había olvidado por completo a su Creador, entregado a sus propios deseos destructivos. Y en medio de este pantano moral había un hombre, un solo hombre. Su nombre era Noé. La Escritura le da 3 descripciones asombrosas. Era un hombre justo, era perfecto o íntegro en sus generaciones, y caminaba con Dios. Ser justo no significaba que fuera impecable, sino que su corazón estaba alineado con Dios. Ser íntegro significaba que no estaba manchado por la corrupción que lo rodeaba. Era un hombre entero, no dividido, pero la descripción más poderosa es que caminaba con Dios. En un mundo que le había dado la espalda a Dios, Noé caminaba con él, como lo hizo Enoc. Esto implicaba una relación diaria, una comunión constante, en medio del ruido, el caos y la maldad. Piensa en la dualidad de la vida de Noé antes del arca. Tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Trata de imaginar lo que es ser padre en un mundo así. ¿Cómo crías hijos justos cuando cada influencia externa es veneno puro? ¿Cómo les enseñas sobre un Dios creador cuando todos a tu alrededor adoran su propia fuerza y perversión? El conflicto inicial de Noé no fue la burla, fue la supervivencia espiritual. Fue el dolor de ver la creación de Dios desmoronarse. Fue la soledad de ser el único, el loco de la aldea, el fanático, que se negaba a participar en la violencia y la inmoralidad que eran la norma social. Su fe era un acto de resistencia diario. Y entonces, en esa caminata solitaria con Dios, Noé escuchó la sentencia. Esta es quizás una de las conversaciones más aterradoras de la Biblia. Dios no solo le da un proyecto, le comparte su corazón roto. He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Imagina la carga. Noé no solo recibe una advertencia, recibe el veredicto del juicio final sobre el planeta. El Dios que había soplado vida en el Edén ahora anunciaba que iba a quitarla. El dolor de Dios debió ser palpable, la tristeza divina por la obra maestra arruinada. Y a Noé se le confía esta terrible noticia.
Todo lo que conoces será destruido. Pero en medio del juicio, Dios ofreció una palabra de gracia. Pero contigo estableceré mi pacto. Y luego, la instrucción más extraña de la historia: hazte un arca de madera de gofer. Las medidas eran titánicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Estamos hablando de unos 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Era un edificio de 5 pisos, y Dios le da el diseño: 3 cubiertas, habitaciones, una sola ventana o abertura en la parte superior y una sola puerta. ¿Y para qué? Porque yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Noé vivía en tierra seca. Aún no había llovido de esa manera. Era una orden absurda. La Biblia dice algo asombroso: y lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. No hubo negociación, no hubo un «¿estás seguro, Señor?». Solo obediencia. Pero esta obediencia tenía un precio: 120 años. 120 años de su vida dedicados a construir un monumento a una promesa que nadie más creía. 120 años de ser el centro de todas las burlas. 120 años de trabajo físico agotador, cortando, midiendo y sellando madera. El arca no era solo un barco, era una predicación silenciosa. Era la fe de Noé hecha madera, un testimonio visible de que el juicio venía. Comienza el proyecto de construcción más largo y solitario de la historia. 120 años es más que una vida entera para nosotros. Noé tiene 500 años. No es un hombre joven. Tiene que convencer a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, de que la orden de su padre no es demencia senil, sino un mandato divino. Tuvieron que empezar de cero. Tuvieron que convertirse en leñadores, ingenieros, arquitectos y carpinteros, todo a la vez. Cada día, el sonido del martillo y la sierra rompía el silencio. Un sonido constante que recordaba al mundo la locura de un hombre. ¿Qué es lo más difícil? ¿Obedecer una orden loca o soportar la burla por obedecerla? Déjanos saber en los comentarios qué piensas de esta primera decisión de Noé y suscríbete, porque ahora comienza la construcción. El primer día después de recibir la orden fue el más difícil. Noé, ya con 500 años, tuvo que tomar la primera hacha. La instrucción de Dios no era solo una visión espiritual, era una sentencia de trabajo físico. Hazte un arca de madera de gofer. Esta madera, probablemente ciprés, era resinosa y extremadamente duradera, pero también difícil de trabajar. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, tuvieron que convertirse en leñadores antes que en carpinteros. ¿Cuántos árboles se necesitan para construir un edificio de casi 140 metros de largo? Cientos, quizás miles. Cada árbol derribado era un acto de fe tangible. No estaban construyendo un bote para pescar en el río. Estaban construyendo el refugio de la humanidad, el único lugar seguro en un planeta condenado. El primer golpe del hacha resonó en el valle y el proyecto más largo de la historia había comenzado. El trabajo era brutalmente agotador. No existían grúas, ni sierras eléctricas, ni herramientas modernas. Era fuerza humana bruta. Tuvieron que mover troncos que pesaban toneladas, tallar vigas perfectamente rectas de 14 metros de altura, ensamblarlas. Imagina el sol abrasador del Medio Oriente, el aserrín pegado al sudor, las manos cubiertas de callos y astillas. Y no era un trabajo de fin de semana. Durante 120 años, esta fue su vida. Mientras el resto del mundo se dedicaba a sus negocios, a sus placeres, o como decía Génesis, a su violencia, Noé y sus hijos construían algo que no tenía precedentes. La gente pasaba y veía ese esqueleto de madera crecer año tras año en medio de un campo seco. Al principio, sus vecinos probablemente sintieron curiosidad. ¿Qué está haciendo el viejo Noé?
Pero a medida que la estructura crecía y los años se convertían en décadas, la curiosidad se transformó en burla. Se convirtió en el chiste del pueblo. El loco Noé está construyendo un barco en el desierto. Los niños seguramente corrían y le gritaban, «Marinero de tierra seca». Los adultos se reirían de él en sus reuniones. Vivimos en una época donde nos aterra la opinión de extraños en Internet. Imagina que todo tu mundo, cada persona que conoces, te señale como un demente absoluto, no por un día, sino por más de un siglo. La presión social debió ser insoportable. Lo llamaban loco, iluso, fanático, pero la burla no era solo pasiva. Es casi seguro que enfrentaron hostilidad. La Biblia dice que la tierra estaba llena de Hamás, de violencia. ¿Crees que esos hombres violentos se quedaron de brazos cruzados? Probablemente intentaron sabotear la construcción, robar sus herramientas, amenazar a sus hijos. Pero Noé siguió martillando. Cada clavo que hundía en la madera era una respuesta a sus críticos. No perdía el tiempo discutiendo con ellos, simplemente obedecía. Su trabajo era su sermón. La persistencia de Noé frente a la burla universal y la agresión es quizás el mayor testimonio de su fe. No creía en sus críticos, creía en la voz de Dios. El Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos da un detalle crucial que Génesis omite. Noé no solo fue un constructor, fue un pregonero de justicia. Noé predicaba. Durante esos 120 años, su trabajo tenía una doble función: construir el arca de salvación y advertir al mundo del juicio venidero. No estaba construyendo en secreto, estaba a la vista de todos, y su mensaje era claro y aterrador: arrepiéntanse, el mundo como lo conocen va a terminar. Dios va a juzgar esta violencia. Esta arca es la única salida. Su voz era la única voz de cordura en un mundo enloquecido por el pecado. ¿Y cómo respondió la gente a su predicación? Con total y absoluta indiferencia. Jesús mismo lo describió milenios después en Mateo capítulo 24. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. En otras palabras, la vida seguía con una normalidad desafiante. Estaban completamente absortos en sus rutinas, sus placeres, sus negocios. La advertencia del juicio inminente era solo un ruido de fondo molesto, la voz de un viejo fanático que interrumpía la fiesta. La normalidad fue el narcótico que los adormeció hasta el final. Pasaron 10 años. El casco del arca apenas tomaba forma. Pasaron 20 años. Noé ya tenía 520 años. Sus hijos eran hombres maduros. Y la gente seguía riéndose. Pasaron 40 años. La estructura ya era alta, una rareza colosal en el paisaje. Y la lluvia, ni una nube fuera de lugar. El sol salía cada mañana. Las estaciones seguían su curso. La promesa del diluvio parecía cada vez más absurda con cada día de sequía que pasaba. La fe de Noé no se probó en un solo momento heroico, sino en miles y miles de días idénticos, de obediencia monótona, sin ninguna evidencia visible de que Dios fuera a cumplir su palabra. Hablemos del costo psicológico de esos 120 años. ¿Te imaginas la duda? Hubo días en que Noé se despertó adolorido y pensó: estoy desperdiciando mi vida. Hubo momentos en que el silencio de Dios era ensordecedor. El mandato inicial fue claro, pero ¿le hablaba Dios todos los días durante ese siglo? Probablemente no. La mayor parte de ese tiempo fue pura obediencia, basada en una instrucción dada décadas atrás. Es fácil obedecer en el fervor del llamado inicial. Es heroico obedecer en el silencio de la rutina. Noé tenía que luchar cada día contra la duda interna, el agotamiento físico y la burla externa. Su única ancla era la promesa original:
contigo estableceré mi pacto. El conflicto interno de Noé debió ser profundo. Él amaba a la humanidad, por eso predicaba. Le dolía ver a sus vecinos, a la gente que conocía, reírse mientras caminaban ciegamente hacia su propia destrucción. ¿Se preguntó alguna vez si estaba equivocado? Señor, ¿realmente dijiste esto? ¿Realmente destruirás a todos? Pero entonces recordaba la razón, la violencia, la corrupción total del corazón humano, el dolor de Dios. Noé estaba atrapado entre el amor por sus semejantes y la lealtad a la justicia de Dios. Su obediencia no era alegre, era solemne. Estaba construyendo un refugio sabiendo que la mayoría se negaría a entrar. El arca no fue un proyecto en solitario, fue un proyecto familiar. Sem, Cam y Jafet. La Biblia es clara. Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron al arca. Ellas también soportaron la burla. ¿Cómo fue para esas mujeres ser las esposas de los hijos del loco? No poder ir al mercado sin ser señaladas. Ser excluidas de toda vida social porque su familia estaba dedicada a ese proyecto absurdo. Esta familia de 8 personas se convirtió en una isla de fe, en un océano de impiedad. Tuvieron que encontrar su fuerza el uno en el otro y en Dios. El aislamiento social fue total. Se tenían solo a ellos mismos, a Dios y al sonido constante del martillo. Dios fue increíblemente específico en el diseño. Calafateala con brea por dentro y por fuera. La brea, un tipo de alquitrán o asfalto, era el impermeabilizante. Imagina el olor. Un olor penetrante, pegajoso, que se impregnaba en la ropa, en la piel, en el cabello, día tras día, durante años, cubriendo cada centímetro de esa estructura masiva. No era un trabajo glamoroso, era sucio, era agotador. Tenían que asegurarse de que cada junta, cada unión, fuera perfectamente sellada, porque sus vidas dependerían de la calidad de ese sellado. No podían permitirse errores. La obediencia de Noé no fue solo en lo grande. Estuvo en los detalles más sucios. Mientras el arca se levantaba, el mundo se hundía más en su maldad. Los 120 años no fueron un período de mejora. Fueron un período de gracia, un tiempo límite que Dios dio para el arrepentimiento, pero la humanidad lo usó para empeorar. La violencia, el jamás, se intensificó. La paciencia de Dios estaba llegando a su límite, y la gente, en lugar de ver el arca como una advertencia que crecía día a día, la veía como una provocación. La maldad crecía en proporción directa a la altura del arca. La construcción de Noé no estaba deteniendo el pecado del mundo, solo estaba preparando la vía de escape de la justicia de Dios. Pasaron 80 años, pasaron 100 años. Noé ya tenía 600 años. El arca estaba casi terminada. Ahora era una estructura colosal, dominando el paisaje. Ya no era un chiste, era un monumento a la locura de un hombre o a la paciencia de Dios. Los vecinos originales que se burlaron de él probablemente ya habían muerto. Sus hijos y nietos continuaron la tradición familiar de la burla. 100 años martillando, 100 años predicando, 100 años sin una sola gota de lluvia fuera de lo común. ¿Te imaginas la fe que se necesita para seguir creyendo en una advertencia que recibiste hace un siglo? Durante este siglo de trabajo, Noé se transformó. El hombre que caminaba con Dios al principio, ahora estaba intrínsecamente unido a Él. Esos 120 años no fueron tiempo perdido, fueron su santificación. Cada acto de obediencia, cada viga levantada, era una oración. Aprendió a depender de Dios para obtener fuerza física diaria. Aprendió a depender de Dios para obtener resistencia emocional contra la burla. Aprendió a ver el mundo desde la perspectiva de Dios, con un corazón roto por el pecado, pero con una resolución firme por la justicia. El arca no solo salvó a Noé,
El proceso de construirla lo formó y lo preparó para lo que venía. Hablemos de las dimensiones por un segundo. 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto, 3 pisos. Era gigantesca. Es 1,5 veces el tamaño de un campo de fútbol profesional. Era, por lejos, la estructura más grande jamás construida por el hombre hasta ese momento. La logística para alimentarse, para conseguir materiales, para mantener el rumbo durante más de un siglo, es abrumadora. Y todo sin planos modernos, solo con una instrucción divina. Esto no fue solo un acto de fe, fue una hazaña de ingeniería, resistencia y gestión de proyectos, todo impulsado por una sola cosa, la palabra de Dios. El diseño, además, era extraño. No era un barco para navegar, era un contenedor para flotar. No tenía timón, ni velas, ni mástil. Noé no tenía control sobre su destino. Dios lo tendría, y tenía una sola puerta en el costado y una sola abertura para luz en la parte superior. Esto es teológicamente profundo. Una sola vía de entrada, una sola puerta para la salvación. Y la luz venía solo desde arriba, desde el cielo. Noé estaba construyendo sin saberlo. Un símbolo perfecto de la salvación. Una sola entrada, provista por Dios, iluminada por Dios y dirigida completamente por Dios. Los últimos años, el arca está terminada. La madera está completamente cubierta de brea por dentro y por fuera. Es una caja negra y masiva asentada sobre la hierba seca. La predicación de Noé, ahora desde la rampa del arca, se vuelve más urgente. El tiempo se acaba. La puerta está a punto de cerrarse. Pero la gente sigue en sus fiestas. Siguen casándose. Siguen riendo. La normalidad es su droga. No pueden ver la tormenta que se avecina porque nunca antes ha llovido así. Están ciegos a la advertencia, sordos al pregonero, y el arca es solo parte del paisaje que usan para sus burlas. Y entonces, cuando el arca está lista, Dios le da a Noé la segunda instrucción. El juicio ya no es una amenaza lejana, es inminente. Dios le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y luego viene la parte que silenciaría todas las burlas. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, mas de los animales que no son limpios, 1 pareja. La orden ya no es solo construir, es empezar a recolectar. La logística de esto es humanamente imposible. ¿Cómo encontraría Noé animales de todo el mundo? Pero Noé no tuvo que ir a buscarlos. El milagro que validó los 120 años de aparente locura comenzó. Los animales vinieron a él. Imagina la escena. Los vecinos se despiertan una mañana y el loco Noé ya no está solo. Hay una fila, 2 elefantes, 2 leones, 2 jirafas, 7 ovejas, 7 vacas, águilas, cóndores, gorriones, reptiles, insectos, una procesión zoológica sobrenatural, marchando en orden, en parejas, hacia la única puerta del arca. La burla debió congelarse en sus gargantas. El miedo debió empezar a nacer. Esto no fue un caos, fue una migración divina. Los depredadores caminaban pacíficamente junto a sus presas. Los animales salvajes eran mansos. Todos se movían con un propósito, guiados por la mano invisible de Dios, hacia la puerta que Noé sostenía abierta. Ya no podían llamar a Noé loco. Lo que estaba sucediendo desafiaba toda explicación natural. El Dios del que Noé había estado predicando durante un siglo acababa de mostrar su poder de una manera innegable. Era una última señal para el mundo. La advertencia era real y los animales estaban más dispuestos a obedecer a Dios que los seres humanos. Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y sus esposas, 8 personas, vieron la procesión de la creación de Dios entrar en la seguridad del arca que habían construido con sus propias manos. Se despidieron del mundo que conocían, un mundo violento y corrupto que los había rechazado.
Entraron por esa única puerta, caminaron sobre la rampa, dejando atrás el sol, la hierba seca, y los rostros ahora confundidos y asustados de sus vecinos. Dieron el último paso de fe, entrando en la oscuridad del arca, confiando en que Dios haría lo que había prometido. Y entonces, el acto final de separación. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y luego, la frase más aterradora y misericordiosa de todas: y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien cerró la puerta desde adentro. Fue Dios quien la selló desde afuera. El tiempo de la gracia había terminado. El tiempo del juicio había comenzado. Las 8 personas estaban a salvo. El resto del mundo estaba afuera. Y durante 7 días, dentro del arca, en silencio, esperaron. ¿Te puedes imaginar la tensión de esos 7 días? Sellados dentro del arca, esperando que la promesa de Dios se cumpliera. La fe de Noé fue probada durante 120 años de burlas, y ahora era probada por 7 días de silencio. Comenta: 120 años. Si te asombra la perseverancia de Noé, y suscríbete, porque lo que sucede cuando el cielo finalmente se abre supera cualquier pesadilla. Pasaron los 7 días. Adentro, 8 personas y un zoológico esperaban en la oscuridad, rodeados por el olor a brea y animales. Afuera, la vida probablemente había vuelto a la normalidad. Después del extraño desfile de animales, la gente debió racionalizarlo. ¿Qué truco más extraño el del viejo Noé? Durante 7 días, el sol salió, el sol se puso, no pasó nada. Tal vez los burladores volvieron, tal vez golpearon la puerta sellada gritando: «Noé, estás atrapado en tu propia caja». Pero al 7º día, algo cambió. El aire se volvió pesado. El cielo, que había estado despejado durante un siglo, comenzó a oscurecerse, no con nubes de tormenta normales, sino con un color amenazante que nunca antes habían visto. Y entonces sucedió. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no fue una simple lluvia. La Biblia describe 2 eventos cataclísmicos simultáneos. Las fuentes del abismo se rompieron. El agua subterránea, presurizada bajo la corteza terrestre, estalló hacia la superficie. Eran géiseres violentos, tsunamis surgiendo del suelo, y al mismo tiempo las cataratas de los cielos se abrieron. El dosel de agua que, según algunas teorías, rodeaba la atmósfera, colapsó. No eran gotas, eran chorros de agua cayendo con una furia inimaginable. El juicio de Dios no venía solo desde arriba, sino también desde abajo. La creación se estaba desarmando. Imaginen el pánico. El sonido debió ser ensordecedor. El rugido del agua brotando de la tierra y el estruendo del agua cayendo del cielo. Las personas que estaban comiendo, bebiendo y casándose, vieron cómo sus casas eran arrancadas de sus cimientos en minutos. El agua no subía lentamente como una inundación normal. Era un ataque violento. El terror puro se apoderó de ellos. El loco Noé ya no era loco. Era el único hombre cuerdo en un mundo que se ahogaba. Sus advertencias, su predicación de 120 años, ahora resonaban en sus oídos mientras el agua helada subía por sus rodillas, luego por su cintura. Corrieron hacia el único lugar que les vino a la mente, la colina donde estaba esa estructura masiva de madera. Corrieron hacia el arca. Los mismos que se burlaron ahora golpeaban frenéticamente la puerta sellada con brea. «Noé, déjanos entrar. Tenías razón. Abre la puerta». Gritaban, lloraban, rogaban, pero la puerta no tenía manija por fuera, y aunque la tuviera, Noé no podía abrirla. La Biblia es clara: Jehová le cerró la puerta. El acceso a la salvación había sido sellado por la mano de Dios. El tiempo de la gracia había terminado irrevocablemente.
La única puerta de salvación estaba cerrada para siempre. Adentro, la escena era de un caos controlado. El arca, que había estado firme sobre la tierra seca, comenzó a crujir y a gemir bajo la presión del agua. Y entonces, ese momento aterrador y milagroso comenzó a levantarse. El suelo tembló cuando la estructura de 140 metros fue levantada por las aguas crecientes. Noé y su familia, que habían vivido en tierra firme toda su vida, ahora estaban flotando. Estaban a salvo, exactamente como Dios había prometido. Pero esta salvación tenía una banda sonora, los gritos ahogados de sus vecinos, de sus conocidos, de toda la humanidad pereciendo justo al otro lado de la madera sellada con brea. La prueba de fuego de Noé no fue solo la construcción, fue sobrevivir al juicio mismo. Estaba a salvo, pero estaba atrapado en una caja oscura y ruidosa mientras el mundo moría. ¿Puedes imaginar la angustia? Escuchar el fin del mundo. Escuchar los golpes desesperados en el casco del arca, sabiendo que no podía hacer nada. Esta no fue una victoria triunfante, fue una supervivencia solemne. Noé no era un héroe de acción, era un receptor de la gracia. Su fe lo había salvado, pero también lo había obligado a ser el testigo auditivo del juicio más grande que el mundo jamás haya conocido. Su corazón debió romperse por aquellos que se negaron a escuchar. La lluvia continuó. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40, un número bíblico que siempre significa prueba y purificación. La tierra estaba siendo lavada. La violencia, la corrupción, el jamás, todo estaba siendo purgado por el agua. El arca era su única protección. No tenía timón, no tenía velas. Noé no podía dirigirla. Estaban completamente a merced de las aguas caóticas y, en última instancia, a merced de la mano de Dios. La lección del arca es la sumisión total. Noé no eligió el destino, solo confió en el piloto. La obediencia de Noé en el detalle de la construcción fue lo que salvó sus vidas. Si hubiera cortado esquinas, si no hubiera usado la madera de gofer correcta, si no hubiera aplicado la brea meticulosamente por dentro y por fuera, como Dios ordenó, el arca se habría partido. Las olas eran gigantescas. La presión era inmensa. Su fe no fue solo una creencia abstracta, fue una obediencia práctica que resultó en una ingeniería divina. Cada viga que había martillado, cada junta que había sellado, ahora resistía la furia de la tormenta más grande de la historia. La obediencia literal fue su salvavidas. El legado teológico inmediato de Noé es la justicia de Dios y la gracia de Dios, sostenidas en perfecto equilibrio. El diluvio establece un precedente aterrador. Dios toma el pecado en serio, no lo ignora. La corrupción y la violencia tienen un límite, y el juicio es real. Dios, en su santidad, no podía permitir que la maldad continuara indefinidamente, pero al mismo tiempo, en medio de ese juicio severo, proveyó una vía de escape. El arca es el símbolo de la gracia inmerecida. Noé no fue salvado porque fuera perfecto, sino porque fue justo y caminaba con Dios. Su fe fue el vehículo de la gracia de Dios. Esta historia es la advertencia más grande de la Biblia contra la indiferencia espiritual. La gente en los días de Noé no eran ateos teóricos, simplemente eran ateos prácticos. Estaban tan consumidos por sus propias vidas que la voz de Dios se convirtió en un ruido irrelevante. Comían, bebían, se casaban. No hay nada inherentemente malo en esas cosas, pero se convirtieron en su todo. Su normalidad fue su perdición. Ignoraron la advertencia, ignoraron al pregonero, ignoraron la evidencia creciente del arca, hasta que la puerta se cerró y la lluvia comenzó a caer. El legado de Noé es un grito a través del tiempo. No ignores la advertencia de Dios. El Nuevo Testamento retoma esta historia
con una urgencia increíble. El apóstol Pedro usa el diluvio como una tipología del bautismo. En Primera de Pedro, capítulo 3, dice que 8 personas fueron salvadas a través del agua y que esto corresponde al bautismo que ahora nos salva. El bautismo, como el arca, es un símbolo de muerte al viejo mundo, sumergido bajo el juicio, y resurrección a una nueva vida, entrando en la seguridad del pacto de Dios. Noé y su familia salieron del arca a un mundo limpio, lavado, tal como el creyente sale de las aguas del bautismo. Pero es Jesús quien le da el significado profético más impactante. En Mateo 24, Él conecta el diluvio directamente con su segunda venida. Como en los días de Noé, así será. La gente estará viviendo su vida normal, ignorando las señales, burlándose de las advertencias, hasta que el juicio llegue de repente. El arca se convierte en el símbolo de Cristo mismo. Hay una sola puerta, hay una sola vía de salvación del juicio venidero. Todos los que están en Cristo están a salvo, sellados no por brea, sino por el Espíritu Santo, listos para resistir el juicio final. El legado de Noé es una sombra del Evangelio. El arca finalmente se posó sobre los montes de Ararat, pero Noé no salió de inmediato. Esperó. Había aprendido la paciencia. La prueba de los 40 días de lluvia se convirtió en una espera de casi un año, mientras las aguas bajaban. Envió un cuervo que iba y venía. Luego envió una paloma que regresó. 7 días después la envió de nuevo y regresó con una hoja de olivo en el pico. La señal de paz, la señal de que la vida había regresado. La tierra ya no estaba bajo juicio, estaba lista para un nuevo comienzo. La fe de Noé se define por la perseverancia. 120 años de construcción bajo burla, 40 días y noches de terror en la tormenta, casi un año de espera paciente dentro del arca flotante. Su fe no fue un momento, fue una maratón. Demostró una resistencia que solo puede provenir de una comunión diaria con Dios. Mientras el mundo se ahogaba en su propio pecado, Noé flotaba, sostenido por su obediencia. La madurez espiritual de Noé se define en una palabra: obediencia. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. No añadió sus propias ideas. No cuestionó el diseño. No trató de encontrar un atajo. Construyó el arca exactamente como se le dijo, predicó como se le dijo, entró cuando se le dijo y esperó hasta que se le dijo que saliera. Esta obediencia absoluta en cada detalle es la esencia de la justicia de Noé. Demostró que creía que Dios sabía más que él, incluso cuando las instrucciones parecían una locura. El contraste entre Noé y el mundo es el corazón de su legado. El mundo confió en su propia lógica. Nunca ha llovido así, por lo tanto, nunca lloverá así. El mundo confió en su propia fuerza. Somos poderosos, somos gigantes, nada puede tocarnos. Noé confió en la palabra de Dios. Su fe no se basaba en la experiencia pasada, sino en la revelación divina. El legado de Noé es que la fe verdadera siempre parecerá una locura para un mundo que confía en sí mismo, hasta el día en que comience a llover. El mundo antes del diluvio estaba lleno de Hamás, de violencia. El arca es la respuesta de Dios a la injusticia. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. El diluvio es la prueba aterradora de que Dios es un juez justo, que no permitirá que el mal reine para siempre. Pero el arca es la prueba gloriosa de que Él es un Salvador misericordioso, que siempre provee un camino de escape para aquellos que confían en Él, incluso si son solo 8 personas en todo el planeta. El momento decisivo fue cuando Dios cerró la puerta. Ese acto divino selló el destino del mundo antiguo y la salvación de la familia de Noé. Demostró que la salvación es obra de Dios. Noé construyó, pero Dios salvó. Noé obedeció, pero Dios proveyó.
El legado de Noé es que nuestra responsabilidad es obedecer la advertencia y entrar por la puerta que Dios provee. La responsabilidad de Dios es sellarnos y llevarnos a salvo a través de la tormenta. ¿Qué te impacta más? ¿La justicia de Dios al enviar el diluvio o la misericordia de Dios al proveer el arca? Deja tu comentario sobre este equilibrio divino y suscríbete, porque la historia no termina cuando el agua baja. El mundo al que Noé sale es completamente nuevo. Finalmente, después de más de un año sellados en esa caja de madera, las aguas se retiraron por completo, pero Noé no abrió la puerta. Había aprendido a esperar en Dios. Esperó hasta que Dios mismo le dio la orden: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Imaginen ese primer aliento de aire fresco. Después de un año de oscuridad, el olor de los animales y el sonido del rugido de la tormenta salieron a un mundo silencioso, limpio y aterradoramente vacío. El sol en sus rostros, el lodo bajo sus pies. El mundo que conocían, la violencia, la burla, la cultura, todo había sido lavado. Eran solo 8 personas de pie en un planeta reiniciado. ¿Qué es lo primero que haces cuando sobrevives al apocalipsis? ¿Construir un refugio? ¿Buscar comida? No. El primer acto de Noé, este hombre que caminaba con Dios, revela su corazón. Génesis capítulo 8 nos dice que edificó Noé un altar a Jehová. Antes de construir su propia casa, construyó una casa para Dios. Tomó de los pocos animales limpios que había preservado con tanto esfuerzo, los mismos que debían repoblar la tierra, y los ofreció en holocausto. Fue un sacrificio costoso, un acto de adoración pura, de gratitud y de reconocimiento. Era Noé diciendo: tú eres Dios, eres justo y eres misericordioso. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Y Dios respondió a ese acto de adoración. La Biblia dice que el Señor percibió el olor grato. Ese sacrificio, esa fe demostrada, tocó el corazón de Dios. Y allí Dios hizo una promesa, no solo a Noé, sino a toda la creación. Prometió que nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, y esto es clave, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Dios reconoció el problema. El diluvio había limpiado el mundo, pero no había cambiado el corazón humano. Aún así, Dios escogió la misericordia sobre el juicio. Prometió que las estaciones, el día y la noche, no cesarían mientras la tierra permaneciera. Esta promesa se convirtió en un pacto formal, el pacto noético. Dios le dijo a Noé y a sus hijos: establezco mi pacto con vosotros. No volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y entendiendo nuestra necesidad humana de recordatorios tangibles, Dios puso una señal, puso su arco iris en las nubes. Esto no era solo un fenómeno óptico, era un arma divina, el arco de guerra de Dios, colgado en el cielo, apuntando hacia arriba, lejos de la tierra. Era un símbolo de que su guerra contra la humanidad había terminado. Cada vez que vemos el arco iris, es un recordatorio personal de Dios de que su misericordia triunfa sobre su ira. Junto con el pacto, Dios le dio a Noé el mismo mandato que le había dado a Adán en el Edén: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Noé se convirtió en el nuevo padre de la humanidad, en el segundo Adán. Toda la población del planeta hoy, cada nación, cada cultura, cada uno de nosotros, desciende directamente de esos 3 hijos: Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. La influencia histórica de Noé es absoluta. Él es, literalmente, el antepasado de cada persona que escucha este video. Fue el puente, el cuello de botella de la humanidad, que cargó la simiente del mundo antiguo a este nuevo mundo.
Pero la historia de Noé no termina con un vivieron felices para siempre. Termina con un brutal recordatorio de nuestra condición. Este hombre justo, este pregonero de justicia, el hombre que obedeció durante 120 años, plantó una viña y bebió del vino, se emborrachó y quedó desnudo en su tienda. El diluvio había lavado el pecado del mundo, pero el pecado todavía vivía en el corazón del hombre salvado. El arca salvó a Noé del agua, pero no pudo salvarlo de sí mismo. Este incidente, donde su hijo Cam lo vio y se burló, resultando en una maldición, demuestra que el ciclo de pecado había comenzado de nuevo, casi inmediatamente. Esta parte de la historia es crucial, destroza cualquier idea de justicia propia. Si Noé, el hombre más justo de la tierra, el que caminó con Dios durante 600 años, pudo caer tan dramáticamente después de sobrevivir al juicio, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Nos enseña que incluso los mejores de los hombres siguen siendo hombres. Demuestra que la humanidad no puede salvarse a sí misma. El diluvio fue una solución temporal al síntoma, la violencia, pero la enfermedad, el pecado, permanecía en el corazón. Este fracaso de Noé apunta a nuestra desesperada necesidad de una solución mejor, un arca mejor y un sacrificio final que sí pueda cambiar el corazón. El legado duradero de Noé se define en el Salón de la Fe, en Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase. Su fe tuvo 3 partes. Creyó en la advertencia, cosas que no se veían, reaccionó con reverencia, temor reverente, y actuó, preparó el arca. Esta fe, esta obediencia en acción basada solo en la palabra de Dios, en contra de un siglo de burlas, es su legado. Por esa fe, dice el texto, condenó al mundo. Su obediencia fue el testimonio contra la incredulidad de ellos y se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. Pero el mayor legado de Noé es el arca misma. El apóstol Pedro lo hace explícito. Dice que esas 8 personas en el arca fueron salvadas a través del agua, y llama a esto una prefigura de nuestra salvación. El arca es quizás el símbolo más claro de Jesús en todo el Génesis. Era el único lugar de seguridad contra el juicio de Dios. Tenía una sola puerta para entrar. Fue diseñada por Dios, no por el hombre. Fue sellada por Dios mismo desde afuera. Y todos los que estaban dentro del arca se salvaron, no porque fueran perfectos, claramente no lo eran, sino porque estaban en el lugar que Dios proveyó. Hoy, Jesús es nuestra arca. Y esto trae la historia directamente a nuestras vidas. Jesús nos dio una advertencia escalofriante en Mateo 24. Dijo que los días de su regreso, los días del juicio final, serían exactamente como en los días de Noé. La gente estaría comiendo, bebiendo, casándose, viviendo sus vidas normales, completamente absortos en sus rutinas. Estarían ignorando las advertencias, se estarían burlando de la idea del juicio, estarían sordos al pregonero de justicia. Estamos viviendo en esos días. El mundo está lleno de violencia, corrupción e indiferencia desafiante hacia Dios. El arca de Cristo ha sido predicada durante 2000 años, pero el mundo sigue su fiesta. La historia de Noé es una historia de gracia que dura 120 años, pero también es la historia de una puerta que se cierra. Dios mismo la cerró, y una vez que esa puerta estuvo cerrada, ninguna cantidad de golpes, gritos o arrepentimiento pudo abrirla. Era demasiado tarde. Hoy Jesús dice, yo soy la puerta a nuestra arca de salvación. Jesús sigue abierta. Pero la advertencia de Noé resuena a través de la historia. Esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Llegará un momento, conocido solo por Dios, en que el tiempo de la gracia terminará y el juicio comenzará. La única pregunta es, ¿estamos afuera burlándonos
o estamos adentro, a salvo. La vida de Noé es la máxima lección de perseverancia. Es la historia de un hombre que eligió parecer un tonto ante el mundo durante 120 años, solo para ser hallado fiel por Dios por la eternidad. Él demostró que la fe verdadera no es un sentimiento, es una obediencia larga y difícil. ¿Qué parte de la vida de Noé te inspira más para tu propia fe? ¿Su paciencia de 120 años? ¿Su obediencia en la construcción? ¿O su fe para entrar al arca sin ver una nube? Dejen un amén si creen que la advertencia de Dios es tan real hoy como lo fue entonces. Comenten Arca de Salvación si entienden que Jesús es nuestro único refugio.